Cátedra CAEL 2016. La Cátedra CAEL es un espacio académico creado por el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos del Congreso de la República para que funcionarios de la institución y de otras instituciones de los órganos del poder público, así como profesionales y estudiantes de diversas disciplinas, puedan acceder al conocimiento de los temas que trata el órgano legislativo en Colombia. La Cátedra CAEL refleja la apertura del Congreso al entorno nacional, formando y promulgando el saber legislativo. Es transmitida por el canal Congreso para llegar a todas las regiones de Colombia, cimentando la importancia de la defensa de la democracia, el respeto, la aceptación y la legitimidad de las instituciones sobre la base de un proyecto de entendimiento nacional en paz, reconciliación y equidad para todos. Cátedra CAEL 2016. Bueno, muy bien, continuamos en esta quinta sesión de la Cátedra CAEL 2016 desde el Salón Boyacá del Capitolio Nacional del Congreso de la República de Colombia. A continuación nos presenta su intervención el profesor André Noel Roth de Ubel con su conferencia titulada Dispositivos democráticos de innovación pública para la formación de las políticas públicas. El doctor Giovanni Niño presenta al profesor. Muchas gracias. El profesor André Noel Roth de Ubel, él es politólogo de la Universidad de Génova, Suiza, es magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Ginebra, doctor en Ciencias Económicas y Sociales con mención en Ciencias Políticas de la Universidad de Ginebra, Suiza. Buenas tardes a los asistentes. Agradezco al Centro de Altos Estudios Legislativos por esa invitación y su oportunidad para presentar una reflexión sobre ese título que se presentó ahí, un poquito complejo. A ver, creo que si lo pongo así, ¿está bien? ¿Se ve o no? No sé. ¿Sí? Bueno. Bajo ese título un poquito complejo, quisiera más bien hacer una reflexión. ¿Cómo hago para pasar a la siguiente? ¿No? Sobre el proceso de formación de las políticas públicas, haciendo una revisión no necesariamente histórica, pero por lo menos que genera una visión sobre la manera cómo se forman las políticas públicas en general y también pues, en Colombia. Entonces, un primer elemento que hay que señalar es que en esto democrático se supone que las políticas públicas, para dar una breve definición, son como el proceso fundamental mediante el cual un gobierno define los objetivos y los dispositivos de implementación, o sea, cómo se va a implementar, realizar esa política, para lograr los objetivos políticos que se define para el país. Entonces, esas políticas públicas son instrumentos construidos para alcanzar esos objetivos. Se componen de acciones coordinadas. De pronto es como el punto central de una política pública, es la capacidad de tener coordinación entre diferentes instancias para llegar a un objetivo deseado. Y generalmente lo llevan a cabo o los funcionarios públicos, los agentes públicos, o por lo menos, si no directamente ellos, por lo menos personas, agentes privados que actúan a nombre del gobierno o de la administración pública. Generalmente hay como tres grandes instrumentos que se puede utilizar. Se obliga a, se incita o se prohíbe. Grosso modo es como los tres grandes mecanismos que desde el derecho se logra transmitir a los ciudadanos, a actores sociales para que cambien su comportamiento, para hacerlo uno más llevarlo hacia un comportamiento que genera una situación más deseable. Entonces es un primer elemento que está ahí. Las políticas públicas obviamente son una acción del gobierno y se genera en el marco legislativo. Yo creo que es un punto central para, obviamente, el Congreso participa de la construcción de este marco legislativo, que es como la osamenta de una política pública,
¿no? Las normas son las que autorizan a los funcionarios públicos a actuar. Pero la política pública no es solamente consecuencia de esta, digamos, de la acción del gobierno, o más bien no está totalmente libre el gobierno para actuar. ¿Sí? Yo creo que todo el mundo puede darse cuenta que finalmente, más allá del gobierno, también hay un contexto que genera unas obligaciones o unas incitaciones a tener política pública de una u otro sentido. Particularmente en el caso pues, colombiano, pero de otros países, un punto central más allá de la ley es obviamente la Constitución, que fija un marco normativo, un marco de acción que dice hacia dónde hay que ir. No, yo creo que cuando hablamos de política de Estado, yo creo que la Constitución está llena de política de Estado y cada gobierno intenta desde su visión, desde su perspectiva, a incidir, a acercarse a esas normas constitucionales. Pero como saben, no solamente la Constitución, pero todo lo que implica la aprobación de los tratados internacionales generan un cierto ambiente, un cierto direccionamiento hacia las políticas públicas, particularmente todo lo que tiene que ver, con los derechos humanos, que, como sabemos, son casi que legislación directamente aplicable a partir de la Constitución del 91. Entonces, yo creo que, y obviamente hay alrededor de esos actores directamente políticos, pues todo un contexto que va a influir sobre el sentido de una política. Pero yo creo que un punto central para que una política pública tenga efectividad es su legitimidad. Y yo creo que durante mucho tiempo, o frecuentemente más bien, consideramos que la legitimidad de una política pública es casi que automática en la medida que en este recinto, en este edificio, se tramite la ley de forma legal, ¿no? Una visión muy acotada de la legitimidad es la aceptación, o más bien el hecho de que se tramite de forma conforme a los textos legales. De pronto eso puede ser válido desde la perspectiva jurídica, siempre un poco acotada, pero desde la perspectiva politológica obviamente no es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Justamente la legitimidad de una política pública es un elemento que tiene que ver con algo más profundo que la aprobación estrictamente legal, sino que tiene que ver también con la legitimidad, o más bien el sentimiento de lo justo que se considera el proceso por el cual se está generando la política pública, que frecuentemente termina, o más bien se sustenta en una norma, no siempre en una norma, pero prácticamente siempre, ¿no? Entonces, yo creo que ese punto es central para lograr una mayor legitimidad de la política pública, es entender cómo se construye la política, cómo se fijaron sus objetivos, se seleccionaron los medios adecuados para lograr esos objetivos y finalmente también, muy importante, quiénes y en qué condiciones participaron a ese proceso. Entonces, esas preguntas para la concepción o para el politólogo son importantes porque de pronto, como entendemos, la política va más allá de las normas. Y yo creo que para distinguir un poco esos modelos de formación de política, podemos usar dos concepciones, exagerando un poquito, pero creo que el sentido de la exageración es justamente lo que permite diferenciarlos y ver hacia dónde nos dirigimos, y que es el sentido un poco del título de esa presentación a la cual quiero llegar. El primer modelo de la formación de la política pública es uno que de pronto he llamado como republicano, es decir, estrictamente republicano, en el sentido que las normas, las políticas las deciden fundamentalmente el Congreso, los parlamentos, con el acompañamiento o bajo la dirección del Ejecutivo. Si el gobierno electo
es el que da las pautas y el Congreso le da los elementos jurídicos para actuar, ofrece la legalidad que le puede apoyar para ese proceso de construcción de política pública. En ese sentido, la legitimidad del modelo republicano está centrada en una relación de fuerza política y de interés, básicamente lo que está representado en el gobierno y en el Congreso. Es decir, es una lógica de mayoría o en el gobierno o en el Congreso, en las diferentes modalidades con las cuales se puede tramitar una norma. Es el primer modelo central que es fundamental en la República, por lo cual generalmente tendemos a considerar válido el tipo de política pública que se genera. Se elige un presidente, se elige un equipo, se supone un programa y a partir de ahí hay una legitimidad con las políticas públicas que va a desarrollar, porque hay una suposición política. En términos de análisis político vemos que muchas veces es una suposición que el gobierno va a aplicar lo que dijo que iba a aplicar durante la campaña electoral. Sabemos que las circunstancias hacen que, digámoslo así, las circunstancias hacen que muchas veces hay una diferencia entre la propuesta política en el programa y la realización posterior desde el gobierno. Obviamente ahí el Congreso también tiene su parte de posibilidad, su capacidad para actuar. Es decir, esta legitimidad entonces se fundamenta en una relación de fuerza que existe no tanto en la sociedad directamente, sino en el Congreso de la República, o bueno, todos los parlamentos del mundo funcionan un poco de la forma similar. Yo creo que de pronto la manera más ilustrativa de ver eso, los que tal vez han visto funcionar el Congreso inglés, donde tenemos una clara división entre mayoría y gobierno, como las bancadas no son como así, aquí como en un hemiciclo, que es el modelo francés, que refleja diferentes posturas políticas, como es conocido, de la izquierda a la derecha, y todos los matices posibles. Si miren el Congreso inglés, son dos bancadas que se enfrentan, ¿no? Y se hablan de frente a frente, no hay posibilidad de estar en el medio, usted está en el gobierno o con el gobierno o en la oposición, que es un modelo de Westminster en términos de parlamento. Entonces, lo que se puede ver ahí, lo que ocurre con frecuencia en ese tipo de construcción de legitimidad para la formación de las políticas públicas, es que finalmente el interés general que siempre se defiende suele ser más bien el interés que representa o que lo entiende esa mayoría en el Congreso, que constituye a su vez una minoría política en términos de decisores concretos, ¿sí? Es decir, de una cierta forma vemos en ese tipo de políticas públicas que son decididas que se fundamentan sobre una relación de fuerza política, suelen terminar en una captura del Estado y de sus instrumentos a favor de una minoría social por lo general. Un segundo, obviamente, como le dije al inicio, es una forma tal vez un poquito caricatural o extrema, pero yo creo que si no creo que en todas partes podemos ver elementos de esta situación. Un segundo momento, una segunda forma de legitimación es una que surge un poco en base a la crítica de este modelo o las consecuencias políticas de polarización que ha generado ese modelo estrictamente republicano. Y ahí empieza, sobre todo desde mitad del siglo XX hacia acá, esa importancia. Es obvio para todo el mundo, en el fondo nunca son tan excluyentes el uno del otro, sino que en la realidad tenemos en general políticas públicas que se legitiman de una parte sobre el conocimiento científico. Creo que seguramente en este recinto, cuántas veces para justificar una norma se busca las pruebas científicas, la comprobación, porque la ciencia pues da ese elemento que es
en términos generales que no se puede discutir su fundamento, o sea, la ciencia no se discute. Y es obviamente un argumento muy fuerte para lograr definir y obtener la adhesión de más personas hacia una política pública. Entonces, yo creo que en ese sentido hemos visto, principalmente en los años 50, 60, 70, de pronto hasta los 80, una razón instrumental que ha invadido lo político, ¿no? Es decir, lo político sujeto a la razón científica. Creo que fue el sentido de muchas decisiones políticas durante el siglo XX, o particularmente la segunda parte del siglo XX. Sin embargo, esas dos versiones de la legitimidad en las políticas, en la formación de las políticas públicas, son dos procesos de formación distintos, donde uno se llama al conflicto político, a la mayoría política para imponer una idea, el otro se llama al conocimiento científico para imponer esa idea a todos. En el fondo, la realidad siempre se encontró en medio de esto, es decir, se usó tanto elementos del punto de vista científica como para justificar una política, pero también se inserta en un contexto de lucha política para lograrla. Es decir, la política pública generalmente es una especie de mezcla entre ciencia y política en el sentido partidario o partidista de la palabra, o una mezcla de razón y de intuición, ¿no? Pero lo que es común a esos dos modelos, y a eso voy con el título que presentaba de esa ponencia, es que tienen en común que los dos modelos son elitistas en el sentido que suelen eliminar o eludir la voz de los ciudadanos. Es decir, la ciudadanía nunca participa en la política, en el modelo republicano, salvo el momento de las elecciones, como cada uno conoce esos temas. Entonces, uno puede decir que finalmente la ciudadanía es como una menor de edad, tratar como una menor de edad, en el sentido que una vez que vota, pues ya quédense en la casa, nosotros hacemos el trabajo. Es decir, la profesionalización de la política también es un fenómeno que termina por eliminar o por lo menos limitar la posibilidad de la participación ciudadana en los procesos de política pública. Y justamente creo que hoy en día, desde unos 10, 15 años, con más evidencia, tenemos una dinámica social y política donde primero ya no confiamos tanto en la ciencia. Ya sabemos que la ciencia se equivoca, ya sabemos que hay pluralismo en la ciencia. Mire los debates que fueron de 10, 20 años sobre el tema del cambio climático o el tema del aborto. Son temas que son, como dicen algunos autores, transcientíficos. Usted puede hacer la pregunta en términos científicos, pero usted la ciencia no le puede dar respuesta a esos temas que tienen alto contenido moral. Entonces, mire que la ciencia no da respuesta a muchos de los problemas de política pública actual. Por otro lado, también tenemos elementos tecnológicos actuales que hacen que la justificación de la representación se ve disminuida. Es decir, hoy las herramientas tecnológicas, piense en Twitter, Internet, etcétera, y grosso modo todas las posibilidades que actualmente hay, hace que finalmente la participación de la ciudadanía se puede hacer por mucho más canales que únicamente a través del voto para un representante que va a hablar al lugar de las personas. Todos esos elementos hacen que hoy en día nos dirigimos hacia un proceso que podemos llamar una modalidad de búsqueda de legitimidad política que podemos considerar como pragmática en el sentido que busca de forma mucho más importante, primero,
pensar mejor las consecuencias de las políticas, porque uno de los límites a la ciencia en las políticas es justamente la capacidad de prever qué va a ocurrir en la política. Muy difícil prever hoy lo que va a ocurrir en 20 años con una política. Piensa, por ejemplo, la política de salud. Entonces, la ciencia no puede dar realmente respuesta a esos elementos. Hay una parte que es de cierta forma apuesta hacia el futuro y de construcción de escenario que son altamente improbables. Pues la solución fácil de los economistas es decir et ceteris paribus, ¿no? Pero el problema es que eso en política no lo podemos hacer tan fácilmente. Entonces tenemos hoy en día una conjunción de fenómenos que hacen que hay una legitimidad mucho más fuerte a tratar de vincular de una u otra forma la ciudadanía a la construcción de política pública, y eso es una cosa relativamente novedosa. En parte también porque reconocemos de forma mucho más fuerte, mucho más evidente que hace unos años, es que la sociedad es plural y los desarrollos, las políticas públicas tienen en cuenta ese pluralismo de la sociedad. El Estado republicano tiende a ser, y sus herramientas son muy prácticas, muy eficaces, más bien para homogeneizar la sociedad. Hoy en día, cuando tenemos una sociedad plural, entonces tenemos que pensar la política pública para que logre tener en cuenta ese pluralismo de valores que existe en la sociedad. Yo creo que sí, podemos ver claramente el problema en términos de pueblos indígenas, afrodescendientes, pero también en términos de género, etcétera, incluso de cultura urbana, rural. Es decir, el pluralismo que se reconoce actualmente hace más difícil hacer políticas públicas generales que se apliquen a todo el país, porque justamente no se adecuan a esas diferencias locales. Por eso, la lógica pragmática tiende a buscar una forma de combinar los conocimientos científicos y los políticos y los conocimientos institucionales. El hecho de practicar la política pública permite también aprender de esa práctica, pero también, de forma importante, es siempre más necesario combinarlos con saberes locales que expresa la ciudadanía. Hoy en día se reconoce que existen saberes locales que están importantes para lograr una mayor legitimidad de las políticas públicas. Y en ese sentido, la norma ha avanzado bastante. Solo para señalar unos elementos normativos, pues, como es bien conocido, el artículo 103 de la Constitución prevé esas herramientas de participación ciudadana, para citarlo, el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato, que son unos mecanismos de participación ciudadana que justamente permiten ofrecer espacios de relegitimación de un proceso de política. Sin embargo, esos dispositivos, si bien son valiosos e importantes, en el fondo son muy estrechos y limitados porque no permiten realmente el debate de los ciudadanos, no permite la deliberación, sino solamente prácticamente decir sí o no. ¿Sí? Yo creo que es una visión un poco corta del ciudadano. Entonces, también hay otros elementos para referirnos más directamente al tema de las políticas públicas que tiene que ver con documentos sobre política pública más preciso, que son, por ejemplo, pienso en particular el Tratado Internacional 169 de la OIT, que genera, por ejemplo, el tema de la consulta previa como un mecanismo interesante para permitir ese diálogo con los actores locales. Ese mismo Congreso, aquí donde estamos, se aprobó hace poquito la Ley 1757 2015, de julio de 2015, y esa ley ha ampliado algunos elementos de participación ciudadana que de pronto
de forma un poco curiosa, la invito a leer esa ley porque hay elementos interesantes, pero ahora que se están conformando los planes de desarrollo, ese artículo 2 de esa ley dice: todo plan de desarrollo debe prever medidas específicas orientadas a promover la participación de todas las personas en las decisiones que las afectan. Mire que es muy amplio, esa idea de decisiones que les afectan es retomado de tratados internacionales, también de documentos de recomendaciones de diferentes organismos sobre la formación de las políticas públicas. Es decir, hay una idea realmente de buscar formas de participar, de ligar más directamente a los ciudadanos a la formación de las políticas públicas. Sin embargo, eso todavía no se ha hecho mucho. Y yo creo que un limitante que percibo en la normatividad colombiana suele ser casi siempre hay una preeminencia del Congreso sobre esos procesos de participación directa. Recuerden, por ejemplo, la suerte que tuvieron iniciativas como el referendo sobre el agua, a pesar del esfuerzo ciudadano que se hizo de generar una propuesta amplia. Finalmente el Congreso, pues, jugando de su poder de parar las iniciativas ciudadanas, pues las paró directamente, yo creo que también con otras propuestas similares. Entonces, obviamente hay ahí una especie yo diría una especie clásico de freno a la posibilidad de participación de los ciudadanos, una especie de miedo a la multitud, ¿no? De pronto miedo al pueblo, o también de pronto, hasta exagerando un poco, como decía el famoso sociólogo francés Bourdieu, un cierto racismo intelectual frente a las expresiones de la población sobre algunos puntos. Entonces, yo creo que para dar una muestra, yo creo que para no ir tan lejos, ¿no? Hace como 15 días, ese famoso debate de la Comisión Quinta en el Senado, justamente, donde el presidente de Ecopetrol decía que había que buscar personas a su rango, a su nivel, para poder discutir, ¿no? Haciendo referencia a un profesor, un colega de la Universidad de la UIS. Entonces yo creo que esos comportamientos muestran un poco los límites culturales que hay en esa profundización y la aceptación de un diálogo democrático más profundo que se podría hacer. Yo creo que es en ese sentido que es necesario desarrollar dispositivos, mecanismos que permiten profundizar ese diálogo democrático entre saberes locales, conocimiento ciudadano, y también no se trata de excluir, de voltear la arepa totalmente, sino de cómo buscar esa distancia de diálogo entre academia, ciencia, política, porque es una realidad política, es también una realidad con la cual hay que contar, pero también con los ciudadanos en ciertas condiciones. Entonces, es ahí que se introduce fundamentalmente desde pocos años realmente esa noción de innovación pública que permite justamente pensar la necesidad de desarrollar dispositivos, como les señaló aquí, para la formación de las políticas que integran diversos sectores implicados, políticos, funcionarios, académicos, públicos involucrados o ciudadanos, donde se pretende ya no construir para la ciudadanía, o sea, de arriba hacia abajo, para la ciudadanía, que es el modelo republicano tradicional y tecnocrático científico también. Yo científico, yo hablo, usted cállese, usted no es ingeniero, no tiene nada que decir. Entonces, la idea es de construir con la ciudadanía las políticas más adecuadas a un contexto particular. Y la medida que los contextos y el pluralismo de los valores que atraviesan la sociedad, eso obliga a finalmente generar políticas públicas que tienen un ámbito mucho más local, no quiere decir que localizado o muy chiquito, sino que toca tener en cuenta el contexto local de forma importante, y es lo que en otras palabras llaman también en términos de coproducción o de co-creación de políticas o programas. Eso tiene que ver también con una evolución siempre más evidente que se nota en el ámbito del gobierno o de la gobernabilidad. Hoy en día el gobierno ya no es capaz de gobernar solo,
Es decir, la idea de la pirámide gubernamental, la pirámide del Estado, yo gobierno y los otros ciudadanos todos abajo, ese modelo ya no funciona, por eso hablamos hoy de gobernanza. Gobernanza se entiende por gobernanza la idea de que el gobierno es compartido entre varios actores y por lo tanto se inscribe esa noción de innovación pública en el contexto de la gobernanza, es decir, cómo lograr, cómo construir espacios de deliberación pública, espacios de colaboración que permiten generar políticas con todos los actores concernidos y no solamente con los actores políticos empresariales, pero también con los ciudadanos y eventualmente la academia. La academia tiene un papel particular ahí que puede jugar en ese sentido, porque la academia ha desarrollado desde muchos años ya técnicas de investigación, técnicas de recolección de información, etcétera, que permiten recoger información, conocimiento, que permiten divulgar opiniones, etcétera, por ejemplo, a través de sondeos, a través de encuestas, etcétera. Entonces, la ciencia social ha desarrollado muchos mecanismos de investigación social justamente para tratar de recoger estos conocimientos y transmitirlos directo o indirectamente a través de diferentes mecanismos. Entonces, la academia también suele tener todavía una cierta legitimidad para organizar eventos. Entonces, yo creo que ese problema de la legitimidad y de la discusión o la deliberación, la concertación con los actores concernidos es un tema importante. Recuerdo perfectamente, por ejemplo, ustedes seguramente también, la problemática que hubo con la Ley 30 de Educación Superior hace unos años, en el cual pienso gran parte de la problemática se generó, el rechazo que se generó fue también porque parecía totalmente ilegítimo de que se revise esa norma sin consultar prácticamente a los principales interesados, siendo estos pues supuestamente personas que tienen la capacidad para deliberar y entender ese tipo de cosas. Entonces, el fenómeno típico de la legitimidad o de la falta de legitimidad en ese proceso de construcción de política pública, que finalmente hubo necesidad de hacer marcha atrás y volver a hacer justamente un proceso más dialogado para volver a presentar otro proyecto que, como sabemos, no a través del proyecto de ley, pero sino a través de una estrategia distinta, pero es que no vale la pena aquí profundizar. La idea también, yo creo que aprovechando el escenario, me parece que ahora que está discutiendo el proyecto COMPES sobre ciencia, tecnología e innovación, es curioso ver también cómo en ese documento tan importante, la Política Nacional de Ciencia y Tecnología, cómo se excluye la ciencia social sin ninguna mención en ese documento tan importante. Entonces yo creo que ahí justamente estamos pasando al lado de un tema importante sobre el desarrollo y la importancia de la ciencia social, igualmente para el proceso de paz, que puede aportar a repensar las modalidades de construcción de políticas. ¿Cuáles son esos dispositivos? Un dispositivo bastante conocido que se ha experimentado desde muchos años en distintos países europeos inicialmente, pero también ha pasado fronteras y es una práctica bastante común en India. Hubo experiencia una que otra en Brasil, en Uruguay. Son lo que llaman conferencia de consenso o también rebautizada como conferencia ciudadana. Podemos decir que, de forma resumida, es una especie de informe de consultoría que no se había producido por expertos, porque siempre el tema de los expertos, el viejo modelo científico, como si los expertos tenían la solución a todos los problemas, también una especie de consultoría, por lo tanto, organizada a través de grupos de ciudadanos
que son introducidos en un proceso de diálogo de pares científicos, con políticos, con personas involucradas, etcétera, que logran generar un proceso un documento, que sirve de insumo para la construcción de política pública. Yo creo que son uno de los ejemplos que existe ahí. Hay, por ejemplo, para eso la creación de instituciones que se dedican a ese tipo de reflexión sobre cómo integrar a los ciudadanos a los procesos de política pública desde el principio y no al final, y no únicamente como un beneficiario o víctima, depende como la política sino más bien cómo se piensa construir de forma colaborativa las políticas o resolver los problemas públicos desde una perspectiva que busca integrar en el mismo espacio, pero de forma organizada, tanto político, funcionarios públicos. Hay también todo un saber institucional que es valioso reconocer, científicos sobre temas particulares, que conocen temas particulares, pero también ciudadanos del común que logran aportar desde una visión distinta sus puntos de vista para construir política pública que por lo tanto lograrán tener una forma de legitimación distinta a los dos modelos que señalaba anteriormente. Como puede ver, Chile, por ejemplo, empieza a tener un laboratorio de gobierno justamente para implementar procesos de trabajo intersectoriales, interdisciplinar y más bien, como decimos ahora, transdisciplinar, que implica justamente ir más allá de las epistemologías tradicionales, científicas, sino también entender por ahí los saberes locales, incluir los saberes locales. Entonces, yo creo que con esto quería señalar esto, en el sentido de buscar hoy en día, a partir de las instituciones políticas existentes, hay que buscar una forma para acercarse a la constitución de dispositivos que incluyen ciudadanos para lograr construir política pública desde una perspectiva más transdisciplinar, más finalmente democrática. Yo creo que eso es una percepción, justamente una tendencia fuerte que se está generando incluso en la gestión pública. Ahora saben que de pronto el tema de la nueva gestión pública, que fue la teoría dominante esos 20, 30 últimos años, hoy se empieza a considerar que su tendencia a ser demasiado marcado por el mercado o por el mecanismo de mercado como mecanismo de coordinación fundamental, hoy empieza a generarse una revisión de este modelo y se habla de nuevo servicio público en el sentido de considerar la necesidad de generar valor público o valor cívico, y ese valor cívico se obtiene justamente a través de las políticas públicas cuando se logra una legitimidad fuerte en la ciudadanía que facilite la colaboración de la ciudadanía con la institucionalidad política para implementar política pública. A mayor legitimidad política, más fácil resulta implementar la política pública porque ofrece justamente menos resistencia. Entonces hay una necesidad de evolucionar hacia una adaptación política institucional que permite crear esos nuevos espacios que incluyen la ciudadanía. Obviamente no se trata de la ciudadanía de hacer asambleas y no, creo que justamente la labor de la ciencia social es lograr organizar procesos de discusión, una derivación pública organizada, centrada, que permite aportar soluciones, como hace 2 siglos los congresos, la creación de un congreso ha sido la creación en relación al momento vivido en la época para dialogar, para deliberar. Yo creo que simplemente hoy en día la legitimidad no es suficiente, esa legitimidad política o científica posteriormente, hoy en día no es suficiente para garantizar una aplicación plena
un éxito de las políticas y también creo para construir nación. ¿Cómo vamos a hablar, cómo hacer para reconciliarnos, para generar procesos de concertación entre los diferentes grupos sociales que hay en el país? Es justamente ampliando esos espacios de democracia deliberativa que todavía están ahí para construir. Es una invitación más bien a ser audaz en buscar formas novedosas. Por eso se habla de innovación pública, distinto de la innovación en el sector público, ¿no? Una cosa es que el sector público innove por sí mismo. Innovación pública hacemos referencia a la idea de construir soluciones con los ciudadanos y no únicamente para los ciudadanos. Muchas gracias a ustedes.